aquel que cree debe procurar estas buenas nuevas siempre predicar, que Jesús de balde quiere perdonar y a Salvador Jesús. Whosoever heareth, shout, shout the sound, spread the blessed tidings all the world around. Tell the joyful news wherever man is found. Whosoever will may come. Whosoever will, send the proclamation over land and hill. 'Tis a loving Father calls the wanderer home. Whosoever will may come. Todo aquel que quiere vaya sin tardar, franca está la puerta y podéis entrar. Cristo es el camino al celestial hogar, ir al Salvador Jesús. Todo aquel que cree debe procurar estas buenas nuevas siempre predicar, que Jesús de balde quiere perdonar, ir al Salvador Jesús. Muy buenos días, hermanos, y bienvenidos a nuestra transmisión de hoy. Esperamos que haya gozado del canto que acabamos de cantar. Cuando Dios nos salva, pone música y melodías en nuestro corazón, y es una de las cosas que nos da paz, según el libro de Filipenses. Gracias, hermanos, por su apoyo al Seminario Bíblico Bautista y su apoyo en oración, y también el apoyo para los alumnos en ayudarles y en las finanzas que envían al Seminario Bíblico Bautista. Ya estamos planeando para recibir más alumnos en el mes de enero, y si tiene jóvenes que han rendido sus vidas, o señoritas también, o matrimonios que tienen interés y Dios ha tocado sus vidas y ya han manifestado el llamamiento de Dios en sus vidas, entonces los puedes recomendar y mandarles aquí al seminario en enero, en el principio del segundo semestre, y los recibiremos. Estaremos esperando que haya más obreros para preparar para la mies de Cristo. Cristo dijo: orad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces serán bienvenidos aquí, y esperamos que puedan aprender para servir a Dios como Dios quiere. Hoy estamos en el libro de Romanos, la tercera lección de la epístola a los romanos. Entonces ya vimos el plan y ya vimos el evangelio según el libro de Romanos en el capítulo 1. Ahora estamos viendo por qué anunciar el evangelio. En el versículo 15, la Biblia dice: así en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo hizo una declaración muy impactante en el versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarlos el evangelio también a vosotros. ¿Podremos hacer la misma declaración? Pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en donde quiera que sea. Pablo decía aquí en Roma. Entonces, hermanos, hoy queremos ver por qué anunciar y ser pronto en anunciar el evangelio. Una de las razones se encuentra en el versículo 16 que acabo de leer, porque el evangelio, porque no me avergüenzo, Pablo decía,
del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio habla de la obra de Cristo. Y sin esta obra de Cristo no podríamos ser salvos, no podríamos recibir el beneficio de arrepentirnos, el beneficio de creer en Cristo. Él hizo la obra y entonces sin esta obra no hay salvación. Dice la palabra de Dios en Lucas 24:46, y así fue necesario que el Cristo padeciese, que sufriera, que muriera, que cargara en sí nuestros pecados, que se hiciera pecado por nosotros, que pagara el pecado por nosotros, y que segundo resucitase de los muertos al tercer día. Y así es necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Entonces, si no fuese por la obra de Cristo, el Evangelio, entonces no podríamos haber arrepentido, no podríamos haber recibido el perdón de pecados. Todavía estaríamos en nuestros pecados según la palabra de Dios. El Evangelio consta de 3 elementos, según 1 Corintios 15, 1 al 5. Pablo dijo en el versículo 1, estoy parafraseando ahorita, que él había predicado a ellos lo que él también había recibido, el cual ellos habían recibido, el cual él también había recibido, que Cristo, por el cual sois guardados y por el cual sois salvos, si no creéis en vano. Y luego él comienza a enumerar los elementos del Evangelio. Y nos dice en el siguiente versículo, 1 Corintios 15, versículo 2 o 3, yo creo. Y dice entonces que Cristo padeció o murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y luego, que fue sepultado. Él murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el pecado, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y el pago del pecado es muerte y seguirá así a menos que Cristo hubiera resucitado. Entonces la Biblia dice en Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús resucitó de los muertos, será salvo. ¿Por qué no incluye ahí la muerte de Cristo? Porque es imposible creer que Cristo resucitó si no crees que Él también murió. Entonces la resurrección de Cristo es necesaria porque Cristo dijo, porque yo vivo, también vosotros viviréis. Y entonces el mismo poder que levantó a Cristo es el mismo poder que nos levantará de los muertos cuando Él venga por nosotros y nos transformará en la misma gloria que Él nos da a todos que hemos sido salvos. Entonces, es para el Evangelio, es lo que Cristo hizo para que tú y yo pudiéramos ser salvos, librados de la condenación y salvos para estar con Él en ese lugar que Él está preparando. El Evangelio es para todos. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Nadie es exento, es al mundo. Cualquier persona que ha nacido. Primera de Juan 2:1 dice que Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también para todos los de todo el mundo. Y Lucas 19:10 dice que Cristo vino para buscar y salvar a pecadores. Y Pablo dijo en una de sus epístolas, él vino a salvar a pecadores, de cual él era el principal. Y todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si tú eres un pecador, Él vino por ti. Y no hay nadie sobre la tierra que nunca ha pecado. Es para todo aquel que en Él cree, según este pasaje, versículo 16. Todo aquel que cree. ¿Cuál es lo que uno tiene que hacer para ser salvo? Creer en Cristo Jesús. Es lo que Cristo dijo en Juan 3:16.
Después de avisarnos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, todo aquel que en él confía, todo aquel que en él se fía, todo aquel que deposita su fe en él, todo aquel que recibe a Cristo creyendo en él, todo aquel que invoque el nombre del Señor creyendo en él, será salvo según la palabra de Dios. Dice el versículo 18, Juan 3, el que en él cree no es condenado. ¿Qué es lo que uno debe hacer para escapar el infierno, para no ser condenado, para ser salvo, estar con Cristo eternamente? Creer en él, más el que el que en él cree tiene vida eterna, pero el que no cree, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es por eso la Biblia dice Juan 5:24, todos aquellos que creen en él y que vienen a él y creen en él, pues ya tienen vida eterna y no vendrán a la condenación, más ha pasado de la muerte a la vida. Es por eso Pablo dijo en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y entonces es para todo aquel que cree y es sin excepción. Si tú crees en él, confías en él, le recibes, le invocas su nombre creyendo en él como su Salvador, creyendo en él como quien llevó sus pecados en la cruz de Calvario, derramando su sangre por su pecado, entonces será salvo. Esta salvación es sin acepción ofrecido a todo ser humano. La Biblia dice la gracia de Dios se ha manifestado a todo hombre para salvación en Tito 2:11. Y él dice en el libro de 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento. Entonces es poder de Dios para salvación, y no solamente debemos seguir anunciando el evangelio porque es el poder para salvación, pero porque en el evangelio la justicia de Dios se ha revelado. Noten lo que dice en el versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿En qué sentido está revelado la justicia de Dios? En el sentido que el pecado fue pagado por Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Dios no puede y no va, porque Él es justo y es santo y no retracta su palabra. Y Él dice: el alma que pecare, esa morirá. La única solución por el pecado no es una buena vida, no es el bautismo, no es la Eucaristía, no son los sacramentos, no son las ordenanzas, no es hacer buenas obras, dar a los pobres, dar limosnas, ser un buen ciudadano. Es la única solución por el pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, y el alma que pecare, esa morirá según la palabra de Dios. Entonces, Cristo, cuando murió en la cruz de Calvario, como la tercera, como la sexta hora del día se oscureció, y la luz y la tierra se oscureció, y entonces en este momento los pecados de todo el mundo fueron cargados en Cristo, y por 3 horas estuvo ahí sufriendo bajo el juicio de Dios por tus y mis pecados, de tal manera que Él alzó la voz diciendo: oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él fue desamparado para que Dios no te desamparas a ti. Él pagó por tu pecado. Y cuando Él estaba a punto de morir, Él dice: consumado es. ¿Qué fue consumado? Tu y mi salvación. Que pecado había sido pagado. Pero no solamente su justicia se revela en el hecho que Cristo pagó por tus pecados, pero se ve en el hecho que Dios ofrece a los pecadores su gracia, algo que tú y yo no merecemos. Somos condenados automáticamente. Somos pecadores por nuestra propia elección en palabra, en acto y en pensamiento. Y entonces, pero Él nos ofrece su gracia para que seamos salvos.
a nosotros los pecadores. Por eso Pablo decía en Efesios 2:8, porque por gracia el favor inmerecido y la bondad de Dios inmerecido de Dios es y por fe sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Gracias es Dios dándote a ti y a mí lo que no merecemos. Por esto estamos agradecidos. Por esto nosotros tratamos de vivir para Él una vez que le hemos recibido. Por eso cuando pecamos después de ser salvos, le confesamos nuestros pecados para tener una vida limpia delante de Él que Él puede usar. Su gracia es su salvación inmerecida que Él nos ha dado sin ningún mérito nuestro. Pero luego en su misericordia la justicia de Dios se revela. Su gracia es Dios dándote lo que tú y yo no merecimos. Su misericordia es Él quitándonos nuestros pecados, perdonándonos nuestros pecados, sepultando nuestros pecados, alejando de sí mismo nuestros pecados, jamás para ser recordados por Él, porque la paga del pecado es muerte. Mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y entonces solamente podemos llegar a ser justos delante de Dios por fe y para fe, según la palabra de Dios. Dice Pablo en Romanos 3:28, porque concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras y sin la ley. Y entonces somos salvos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible que Dios nos salve, porque el que viene a Él debe creer que Él es y que es galardonador de los que le buscan. También la justicia de Dios se revela en hecho que al ser salvos, Dios nos declara justos legítimamente y legalmente. En Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados, es decir, absolviendo, perdonando, pero más que perdonando, quitándonos nuestros pecados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces la Biblia dice, justificados, pues por Dios tenemos paz para con Dios. La justificación habla de este acto legal de Dios, cuando nosotros como pecadores, aunque hemos pecado, Él nos declara justo por los méritos de Cristo Jesús. Es decir, en la justificación se ha hecho un cambio entre pecado y la justicia. Dios ha dado a cada pecador arrepentido que cree en Cristo la justicia de Cristo, que es inmaculada y perfecta, y ha puesto en Cristo nuestros pecados. Y por la eternidad Cristo tendrá las marcas, las cicatrices en sus manos, que es un recuerdo a todos por eternidad lo que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Y la Biblia dice, por causa de en el Evangelio la justicia de Dios se revela, entonces vivirá. Esta frase, el justo por su fe vivirá, mas el justo por la fe vivirá, se aparece 4 veces. En Romanos 1:17 está enfatizando el medio de ser justificado y vivir por Cristo, tener la vida eterna, es por fe. En Gálatas 3:11 enfatiza lo que la fe nos da, la justificación. En Habacuc 2:4, Hebreos 10:38 está enfatizando la vida que vivimos como ahora redimidos creyentes de Cristo Jesús. Por eso Pablo escribe en Gálatas 2:20, porque ahora en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice la palabra de Dios de esta manera. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora con la fe lo vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó, se entregó a sí mismo por mí. Entonces, debemos ser fieles, prontos en anunciar el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela
cambia vidas. El evangelio también. Pero tercero, la ira de Dios se revela contra todos que no se arrepienten y reciben a Cristo Jesús. Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia, la verdad. Noten aquí tres cosas rápidamente. Primeramente, se revela desde el cielo. Desde el cielo. Este es un juicio y es una ira de Dios. Si Dios es un Dios de amor, Él ama, pero Él ama la santidad. Él ama a los que siguen la santidad. Él es un Dios de ira para los que no se arrepienten y se apropian del medio y del camino que Dios ha ofrecido al hombre para escapar la pena del pecado. Entonces, por eso la Biblia dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Juan 3:36 dice, el que en él cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida porque está bajo la ira de Dios. Entonces, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Y si uno empieza a leer las injusticias y la impiedad de cual el hombre es culpable, lo encuentra en Romanos capítulo 3 del 9 al 23, y hay 14 cargos de pecado que Dios tiene en contra de cada ser humano. No hay ninguno bueno, no hay ninguno que busca a Dios, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Todos se desviaron a uno, dice la palabra de Dios. Traen veneno de ásperes bajo su lengua. Y no hay temor de Dios delante de ellos, dice la Biblia. Entonces, el pecado trae una pena, y esta pena es la muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Está en contra de los hombres que detienen la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad, la vida y el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo, tu palabra, oh Dios, es verdad. Hay hombres hoy día que detienen la verdad, frenan la verdad, oscuren la verdad. Como Satanás, delante de ella siembran duda en contra de la verdad y niegan la palabra de Dios, engañan a otros para que no crean que Cristo es el único Salvador que vino a este mundo para salvarnos. Entonces la ira de Dios está desde el cielo contra toda impiedad y contra los hombres injustos que no se arrepienten de recibir a Cristo Jesús. Pero debemos estar prontos en anunciar el evangelio como Pablo por la culpabilidad del pecador. Noten los versículos del 19 al 20, pero por falta de tiempo no voy a leer todos estos versículos, pero noten lo que él dice desde el versículo en el versículo 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Estos hombres, el pecador conoce de Dios, se conoce, porque les es manifiesto, es decir, son visibles. Hay hombres que dicen que son ateos, pero son ateos no porque en su corazón no creen en Dios, es que rehúsan creer en Dios, rehúsan y que no quieren que Dios gobierne sus vidas y no quieren responder a Dios por sus pecados. La Biblia dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, son visibles, y además Dios se lo manifestó. Allí los cielos y las estrellas declaran la gloria de Dios. El espíritu del hombre, hay algo en el hombre que busca a alguien o algo para adorar. Y entonces, pero el hombre ha inventado muchos sustitutos para no creer y seguir deteniendo con injusticia la verdad. La Biblia dice, son entendidas, dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de él,
Noten su eterno poder. Nunca hemos visto a Dios, pero Él tiene poder, deidad. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y luego siendo entendidos por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. La culpabilidad del pecador es él conoce de Dios, pero rehúsa creer en lo que Dios le ha manifestado. Y aunque ellos lo entienden, y por ese motivo el pecador culpable no tienen excusa. Y cuando él está delante de Dios, declarará sus obras que él piensa que eran justas, y Cristo les dirá: apartad de mí, hacedores de maldad, nunca os conozco. Entonces la culpabilidad es la cuarta razón por que nosotros debemos ser fieles y prontos para anunciar el evangelio. Luego, noten, hay una cosa más: el descenso depravado del hombre. El hombre, desde el momento que él nace, comienza un descenso depravado delante de Dios. Y entonces, noten en el versículo 21 y 22, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y de reptiles. Noten aquí el descenso depravado de los hombres. Primero, aquí en estos versículos vemos a ellos negando la gloria de Dios, que a pesar de haberle conocido como un Dios que creó este universo. ¿En qué sentido? Primeramente, no le dan gloria, no le reconocen como el creador, no le reconocen como su salvador, no le dan gracias por la vida que ellos tienen, porque no reconocen que la vida que poseen viene directamente de Dios. Se envanecen en sus pensamientos, pensando que su ciencia es más sabio que la ciencia de Dios. Y la Biblia dice: su corazón está entenebrecido, está endurecido, porque ya tiempo tras tiempo ellos están rehusando glorificarle, darle gracias, y siguen en su persisto envanecimiento de negar a Dios. Y la Biblia dice: porque ellos profesan ser sabios, entonces se hacen necios. Entonces el descenso depravado por no recibir es que niegan la gloria que Dios, la gloria de Dios, a pesar de haber conocido de lo de Dios también. Y luego, número 2, han cambiado la semejanza de Dios en la semejanza de las criaturas. Ese se nota en el versículo 23 al 24, por lo cual también los entregó a ciertos, porque en el versículo 25 dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y en el versículo 26, versículos 23 y 24, entonces cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos. Dios a causa de esto, porque ellos se hicieron otros dioses, dioses de piedra, dioses de madera, dioses de plata, dioses de joyas. La plata y todo esto sigue hoy día, aunque no está hecho en la imagen de un ídolo. El hombre adora el dinero todavía. Muchos hombres solamente viven por el dinero. Tantas veces yo he invitado a la gente a asistir a cultos de la iglesia, y muchos me han respondido: yo no tengo tiempo porque tengo que ganar dinero. Dinero ha llegado a ser su Dios. Y también cambiando la gloria de Dios en imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, adorando el sol, las estrellas, necromancia, estas cosas. Entonces comienzan negando su gloria, siguen cambiando la gloria, y tercero, cambian la verdad de Dios por algo que es una mentira. Versículo 24,
Cambiaron la verdad de Dios por mentira. Que hacen, honran y dan, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Eso es lo que hizo hace el ateísmo y el evolucionismo, dando honra y culto a las criaturas antes que al Creador. No quieren reconocer al Creador. Y la Biblia dice en el versículo 24, por causa de cambiar la gloria de Dios incorruptible en semejanza de criaturas, entonces Dios los ha entregado en inmundicia, versículo 24. Y en el versículo 24 les ha entregado las concupiscencias, las tendencias de maldad que está en sus corazones, hasta el punto que ellos deshonran sus propios cuerpos en la confusión y en la perversión en cuanto a su compañero y con los que tienen lo que se llama el sexo. Entonces, luego, número 3, cambian la verdad de Dios por la mentira. Y Dios en el versículo 25 al versículo 27, y Dios los ha entregado a pasiones vergonzosas, homosexualismo, lesbianismo, confusión, hombres con animales también. Y la Biblia dice, reciben en sí mismos la retribución o el pago debido. Reciben en sí mismos. Noten esa frase. No solamente habla de la condenación eterna que viene si no se arrepienten. No solamente habla de los problemas que van a tener en matrimonio si no se arrepienten. No solamente se habla de los problemas que van a tener en la vida, pero habla de algo que sucede en sí mismo. ¿De dónde vino la sida? No vino de algo sano. No vino de algo saludable. Vino a consecuencia de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Entonces cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y luego, número 4, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Versículo 28 al 32, dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y puesto que no aprobaron a tener en cuenta a Dios, la Biblia dice en el versículo 28, los entrega a una mente reprobada. En el versículo 28 les entrega a hacer cosas inconvenientes que dañan sus vidas. Y entonces los entrega a un testimonio de ser culpables de toda injusticia en los versículos 29 al 31. Versículo 32 dice que ellos entienden el juicio de Dios, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican o practican estas cosas inconvenientes, reprobadas e injustas. Entienden el juicio de Dios, pero todavía se complacen con los que las practican. Rehúsan arrepentirse, rehúsan confesarlos a Dios, rehúsan la salvación de Cristo Jesús, porque se complacen en el pecado. En uno de los juicios de Dios, cuando Dios abrió la serie de juicios en la gran tribulación de los sellos, en toda la Biblia dice que los cielos cayeron, los hombres se escondieron en las cuevas y lloraron y gritaron, clamaron a Dios que hicieran que los montes cayeran sobre ellos, y a pesar del hecho que ellos sabían que estas cosas venían de Dios, le maldecían y no se arrepentían de sus malas obras. Entonces, ¿por qué debemos anunciar el Evangelio? Sea pronto en hacerlo, hermanos. Primeramente, porque es el poder de Dios para salvación. Segundo, porque el Evangelio, en él está manifestado la justicia de Dios. Vemos que el pecado fue pagado completamente, y Dios ahora puede ofrecernos su gracia y su misericordia, darnos la oportunidad de ser salvos. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y hombre. Y si no te arrepientes a tiempo, recibes a Cristo, un día sentirás la ira de Dios en su último golpe, en lo que se llama el juicio del gran trono blanco,
y entonces serás lanzado en el lago que arde con fuego y azufre y serás atormentado por los siglos de los siglos. La culpabilidad del pecador, el hombre que sabe, conoce de Dios, sabe lo que no está correcto, hay algo en su corazón diciéndole esto no está bien, no puede ser la verdad, pero él persiste en la mentira y entonces no quiere aceptar y es culpable y no tiene excusa. Y luego, si no se arrepiente, recibir a Cristo a tiempo, puedes comenzar y llenar un cumplimiento de un descenso de depravación que resultará en su condenación eterna. Pero no hay por qué sufrir esto, porque Cristo vino a este mundo para salvar a pecadores. Si tú eres capaz de admitir a Dios, orar a Él y decirle de corazón, Señor, yo soy un pecador, merezco que me castigues, que me condenes y que me derrames tu ira. Pero yo creo que Cristo, tú enviaste a Él para salvarme. Creo que Él murió en la cruz por mis pecados, satisfaciendo tu justicia. Y en todo resucitó de los muertos para hacerme que yo pueda ir con Él, derramando su sangre por la remisión de mis pecados. Y ahora mismo quiero que entres en mi corazón. Quiero entregarte mi vida. Quiero ser salvo. Te pido que seas mi Salvador y sálvame ahora. Creo en Cristo como mi Salvador. Ven y vive en mí y ayúdame a vivir para ti. Y te doy gracias, oh Cristo Jesús. Si hiciste esta oración o quieres hacerlo, te invito a que lo hagas de corazón de Dios. El que cree de corazón será salvo, dice la palabra de Dios. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.